Soy Nicolás Fernández, el Burabure. Trabajo acá en Santiago Lab y también trabajo como consultor para Springboard Retail. Entonces, primero que nada les quiero decir muchas gracias a todos los que están viendo esto en vez de ver el fútbol. Por alguna razón a mí siempre las charlas me toca darlas a las horas que dan el fútbol. Pero bueno, empecemos. Empecemos por el principio. Yo voy a hablar de cómo testear React. ¿Qué es React? O les voy a refrescar un poco la memoria de qué se trata. React es una librería open source hecha por Facebook que busca solucionar cómo hacer interfaces de usuario, particularmente en JavaScript, para la web. Y tiene dos principales gracias, que son, uno, que te permite hacer componentes declarativos y reutilizables, con un paradigma acercado a lo que es lo funcional, la programación funcional, y por eso mismo también te permite tener el estado de tu aplicación y el flujo de la misma de manera explícita y de manera centralizada. Esas dos cosas son lo más fuerte que tiene React. Y bueno, así se ven los componentes de React, y este, por ejemplo, es un contador muy simple. Ahí tenemos, digamos, la parte como que podríamos decir que es como el template o la vista. Y también tenemos combinado ahí lo que es el estado, que puede ir cambiando a través del tiempo y que lo hemos expresado de manera explícita. Bueno, eso es React para los que han escuchado y quizás no se han metido de cabeza aún. La pregunta es, ¿cómo lo testeamos? ¿Cómo hacemos los tests para un componente de React o para una aplicación en React? Bueno, partamos por el principio. ¿Qué es un test? ¿Cómo se testea? ¿Cuál es la idea básica de testear? La idea básica de testear es, bueno, decir de que el código que estamos haciendo, nuestras implementaciones, efectivamente hacen lo que nosotros decimos que tienen que hacer. El 90% de las veces no es así, por eso hacemos test. Además es mantener esas expectativas, esos contratos, ¿cierto?, a través del tiempo, para que así después de un par de años, cuando alguien quiera cambiar algo, ustedes le digan, mira, este test está aquí y está fallando porque había que cumplir con este contrato, había que cumplir con estas expectativas y no se está cumpliendo, por ejemplo. Entonces, acá tenemos una función que dice suma 5, que básicamente toma un número y le suma 5. Y tenemos un test sumamente simple, que lo que hace es decir, mira, nosotros esperamos que al sumarle 3, el resultado debería ser 8. Por lo tanto, hacemos una aserción, ¿cierto? Y eso es un test. El asunto es, bueno, y esto con un componente de React, ¿cómo funciona? Porque es como un poco raro. Acá tenemos un componente tipo clase con estado y con una serie de cosas internas que no sabemos quizás cómo testear. Y eso es lo que yo hoy día les quiero mostrar. Entonces existen varias opciones. La opción quizás más simple, pero menos adecuada, es simplemente tomar lo que retorna la función de render de un componente y básicamente ver cuáles son las propiedades, ya que retorna un objeto plano. Todos los componentes de React son objetos simples de JavaScript. Tú podrías tomar eso y hacer aserciones sobre eso, pero hay formas más simples, como por ejemplo las mismas utilidades de test que trae la librería de React. Básicamente tú la importas y trae una serie de helpers que te permiten a ti hacer una renderización en el documento, hacer simulaciones de eventos, pero quizás lo más importante que nos entrega esta librería es el shallow rendering, que es digamos, una renderización superficial. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le puedo entregar un componente de React y ese componente podría tener, no sé, 3 componentes dentro y cada uno de esos 3 componentes tiene otros componentes dentro y se forma un árbol. A través del shallow render, este render superficial, yo puedo hacer un render donde solamente estoy focalizado en una capa
de ese componente. Y eso es lo que nos permite a nosotros hacer test como estilo unitario, como TDD, Unit Testing, ¿cierto? De nuestros componentes de React. Sin embargo, esta librería es muy básica y en fondo nos permite hacer aserciones muy básicas y no es muy amigable de usar para la mayoría de los casos. Por lo tanto, se han creado otras librerías sobre esta misma. Una de ellas es una parte de la suite de Jest. Jest es como el corredor de test, el test runner de Facebook, que viene, por supuesto, incluido con una parte especial para hacer aserciones sobre componentes de React, y tiene una parte muy interesante que es el snapshot testing, creo que se llama algo con snapshot, no me acuerdo la palabra exacta, pero te permite a ti decir, mira, le tomo algo así como una foto al componente de React en determinado momento y la comparo con otro, y así hago mi aserción de si es que es correcto o no lo que está pasando. Y eso es muy útil. Sin embargo, el problema es que para utilizar eso tienes que utilizar Jest. Es decir, toda tu suite de test tiene que estar en Jest. Y la verdad es que si me preguntan a mí, Jest no es muy bueno. Yo no me cambiaría a Jest. Sin embargo, existe otra librería que se llama Ensign, que está desarrollada por Airbnb, ¿cierto? Esta compañía que hace digamos, estos negocios de alojamiento tipo Uber, aunque en realidad Airbnb salió antes que Uber, pero nos dan esta librería que sirve para hacer testing de componentes de React, y es una librería muy comprensiva, quizás demasiado, y es por eso que a mí no me gusta mucho, porque la API de esta librería es gigantesca. Te entrega muchos métodos que muchos hacen cosas muy parecidas o incluso en algunos casos hacen lo mismo con diferentes nombres. Eso por lo menos a mí no me gusta y es especialmente peligroso cuando uno trabaja en equipos distribuidos, donde finalmente una parte del equipo termina usando algunas partes de la API para lo mismo que otra parte del equipo usa otras partes de la API. Sin embargo, es muy buena y si es que la usan o la quieren usar, no hay ningún problema. Sin embargo, yo prefiero esta, que se llama SkinDeep. SkinDeep es básicamente una librería que se monta como helpers sobre las utilidades de testing propias de React, el Shallow Render. Y es una librería muy compacta, muy simple, muy liviana. Si es que ustedes la quieren ocupar, lo único que les recomiendo es que se aseguren de bajar la versión Alpha 1.0 o Pre 1.0, porque si es que van y le dan a npm install SkinDeep, se les va a bajar la 0.16, que es bastante parecida, pero obviamente la mejor es la 1. Eso. Así que, wow, algo pasó en el partido. Están gritando como locos. Ojalá no se escuche mucho. Bueno, entonces, ¿por qué yo he decidido usar esta o por qué yo recomiendo usar esta? Particularmente porque esta es la que después de tratar muchas de las otras librerías en varias aplicaciones, tanto de prueba, así como un poco juguete, otras un poco más en serio, pero también en aplicaciones de producción y aplicaciones importantes de producción. Como yo les contaba, yo trabajo como consultor para Springboard Retail, que es una compañía que provee servicios de POS, que es para hacer básicamente ventas, inventario, todas estas cosas de negocio que son sumamente, digamos, serias y que no pueden fallar. Por lo tanto, por lo mismo, los tests que estén en esta aplicación tienen que ser buenos y tiene que haber una forma fácil de agregar tests por lo mismo. Y un poco para que ustedes, para darles un poco la razón de por qué tienen que creerme a mí, esta aplicación tiene más de 10 años en el mercado y tiene alrededor de 7 millones de líneas de código y una importante cantidad de complejidad en cuanto a lenguajes y tecnologías y varias cosas. Y después de harto tiempo de probar varias, no solamente librerías, sino que como conceptos o paradigmas de cómo testear, yo les voy a mostrar
Ahora, ¿cómo es que decidió hacerlo? Y lo primero que tengo que decir es que hay dos reglas de oro que he sacado como conclusión y que con la otra gente que ha hablado y que trabaja con React a escala grande, hemos llegado un poco a las mismas conclusiones. Primera regla de oro al testear React es nunca renderizar el componente al DOM. No es necesario. Como yo les contaba a través del shallow render, nosotros podemos renderizar solamente como un objeto. No necesitamos renderizarlo al DOM. El único como pero es a menos que no exista otra opción para testear el componente. ¿Eso cuándo ocurre? Ocurre solamente cuando la implementación del componente mismo está atada a detalles del DOM. Y eso es común cuando, por ejemplo, mi componente hace un llamado al window.algo, al jQuery global.algo, etc. En el 90% de los casos eso basta con refactorizarlo. Y en lo que queda, bueno, tendrán que renderizar al DOM para hacer los tests, pero tienen que tener cuidado porque, como todos sabemos, el DOM es un estado global, por lo tanto, todo se puede modificar y eso pasa mucho en los tests cuando se requiere de un estado global que empieza el flaking, ¿es cierto? Que un test a veces falla y a veces no, y lo mandas al Jenkins y te corre, pero en el local no, y eso es una locura. Así que no les recomiendo renderizar al DOM a menos que sea absolutamente necesario. Segunda regla es nunca testar los detalles internos de un componente. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos que imaginar los componentes como una caja negra, como una función. Nosotros testeamos simplemente según los parámetros que te entrego, tú deberías devolverme un valor, ¿cierto? Y eso es lo que testeamos. No tenemos que meternos dentro de la implementación interna del componente. Solamente testeamos a través de la API expuesta y del comportamiento que tiene el mismo. Así que esas son las dos reglas de oro y con eso yo ya les quiero mostrar, dar un pequeño demo de cómo se ve esto y explicarles con código finalmente. Así que vamos para acá. Acá estamos. Ok. Esto es un pequeño ejemplo que yo lo tengo en un repo y que se los voy a dar para que ustedes lo tengan como referencia. Donde hay una pequeña aplicación de React muy simple, que de hecho lo que hace es, vamos a abrirla. Nicolás, ¿me puedes regalar? Son unos contadores que van aumentando según cierto número de incrementos todos los segundos y yo le puedo ir agregando más contadores. Es algo bastante simple. Nicolás, ¿me puedes regalar un poquitico más de zoom en el código, por favor? Ah, por supuesto. Gracias. Vamos. Vamos. Ok. Entonces, esta es nuestra aplicación, una aplicación sumamente simple. Una de las gracias que tiene es que hace como una especie de notación por sobre los 1000, y esa es toda la gracia que tiene básicamente. Entonces les voy a contar primero rápidamente cómo es que está armada. Bueno, este es el index, es por donde entramos, es el punto de entrada de nuestra aplicación, y le decimos que básicamente vamos a renderizar el componente app en un nodo del DOM que se va a llamar AppRoot. Y nuestro componente app es este. Es un componente bastante simple que lo único que hace es renderizar el botón y la lista de contadores. Y mantiene un poco de estado, que es básicamente la lista de contadores. Por lo tanto, como se imaginarán, este acá un click, handle click, que llama esto, lo que hace básicamente es decir, ok, en el estado actual de los contadores, agregarle otro. Y eso lo va pasando hacia abajo. Entonces, este counter list, que es el que tenemos acá, es un componente aún más simple, que lo único que hace es tomar estos counters y hacer un map sobre los mismos, sacarle las propiedades que necesitamos, el incremento y el color,
y las renderiza con el componente counter. El componente counter es un componente que lo que hace es mantener el estado de la cuenta, ¿cierto? Hace un set interval para mantener cada un segundo ir subiendo la cuenta a través de la función tick, que lo que hace es simplemente ver, bueno, cuál es la cuenta actual, súmale el número de incremento, y eso es todo. Y finalmente tenemos el componente más simple de todo, que es el count, que lo que hace es tomar el número de la cuenta, el color y el número de incremento. Y con eso, nosotros renderizamos acá este H1 con un color y dice después contador, incremento, el número del incremento, y la cuenta pasándola por una función que se llama withNotation, que básicamente lo que hace es decir que si es que es igual o igual o mayor que 1000, ponle la K al lado, es una función sumamente simple, y si no, muéstrame el número, ¿no? Y lo voy a mostrar de nuevo acá. Eso es lo que, así se arma esta aplicación, eso es todo. Entonces, ¿cómo es que la testeamos? Acá al lado tengo los test, a ver si es que lo puedo agarrar. Ajá. Voy a tener que achicar un poquitito, si es que se ve muy chico me dicen, pero para que se vean los dos. Y vamos al count. Entonces, esto que tenemos acá es el componente, y esto que tenemos a la derecha es el test. Por ahora, solamente necesito que se focalicen en esto. No se aproblemen con esto, con las dependencias ni nada. Este es el test, esto es lo que importa. Decimos que le vamos a entregar una serie de propiedades, count, color, increment, con ciertos valores. Vamos a renderizar este árbol de componentes, que en este caso es solamente uno, y vamos a hacer aserciones. Primero que nada, vamos a decir que el tipo del árbol, es decir, el tipo de la raíz del árbol, es un H1. Después vamos a decir de que el color, la propiedad en el style color de acá, debería ser el mismo color que yo le entregué. Si nosotros hiciéramos alguna manipulación dentro del componente, tendríamos que hacer eso de la misma manera. Y por último, vamos a decir que el texto dentro de este componente debería ser el counter, el número del incremento y el número de la cuenta, que va a ser igual a las propiedades que yo le voy a entregar. Entonces, hasta ahí creo que es todo bastante claro. La pregunta es, primero que nada, veamos si es que corro los tests, si es que funciona esto. Bueno, y ahí me dice todo están pasando, así que me pueden creer de que es verdad y que los tests están pasando. Y segundo es cómo funciona esta parte que es la más importante, esto del tree y el render, ¿qué es esto? Bueno, esto es básicamente el skin deep con un pequeño helper que yo le puse para hacer propiedades por defecto, que van a ver cómo es de amigable después en los próximos tests. Pero básicamente estoy diciendo renderéame este componente count con estas propiedades por defecto y me las puedo hacer un override por medio de entregárselas a través del render. Y después yo hago las aserciones del tipo, las propiedades, etc. Estos comandos son bastante simples y ustedes lo pueden ver en digamos, estos mismos sobre el tree, los pueden ver en la documentación de SkinDeep, o si es que prefieren usar Enzyme. Entonces, ¿qué otros tests podríamos tener acá? Bueno, nosotros tenemos esta funcionalidad de la anotación, que decimos, cuando la cuenta es menos de 1000, deberíamos mostrar solamente la cuenta, sin ninguna anotación, nada del otro mundo. Entonces yo acá creo la variable cuenta,
le digo que me renderé este componente, ¿cierto? Con esas mismas propiedades por defecto, pero el count yo quiero cambiarlo por 999. Y es por esto que yo les decía que estos pequeños helpers son bastante... son muy amigables porque me permiten a mí no tener que reescribir todas las propiedades necesarias para renderizar el componente, sino que definir unos por defecto y después en los tests que lo requieran ir cambiando la propiedad particular. Y bueno, la aserción es bastante simple. Le digo, el texto en el árbol debería terminar, estoy acá ocupando la versión, la aserción match, para decir con un regex, esto debería terminar en 999, con la cuenta. Después decimos si es que es 1000, deberíamos mostrar un K. Es lo mismo, la aserción es la misma, un K. Y si es que la cuenta es mayor a 1000, deberíamos mostrar usando notación. 1100 debería ser 1.1K. Y eso es. Eso es toda la gran ciencia de cómo testear los componentes de React. Ahora, este es uno de los componentes más simples, porque no tiene estado dentro, no tiene gran funcionalidad más allá de esta notación. Pero si es que vamos acá al counter, que es el que setea este intervalo y mantiene este estado de la cuenta, etc., vamos a ver que el test es un poco más complejo. Básicamente, lo que cambia entre un componente sin estado y un componente con estado es que uno tiene que acordarse y hacer los tests para cada uno de los estados influyentes, ¿cierto? Por lo tanto, acá mis tests podrían ser el básico, decir, bueno, rendería un elemento count con las propiedades, con la cuenta empezando desde cero, porque la cuenta la saca desde el estado y el estado lo estamos haciendo partir de cero. Entonces, entregamos las propiedades que requerimos y acertamos que el count, que acá hay una parte importante que podemos ver. Decimos que en el árbol adentro hay un subárbol, es decir, adentro de mi componente counter, que es este, vamos a encontrar un componente count. Entonces, de esa manera, muy parecido a como lo hacemos, por ejemplo, con jQuery, estamos diciendo, ok, estoy pasando de este componente a uno más dentro y estoy viendo desde ahí las propiedades que se están renderizando. Entonces le decimos, primero que nada, que ese componente exista. Y segundo, acertamos que las propiedades que están pasando deberían ser las mismas de counter props, acá el rojo y el 100, que son las que le estoy pasando el render, pero con la cuenta en cero, que es lo que me va a estar entregando el estado. Después vamos teniendo comportamientos más complejos, como por ejemplo cuando el setInterval hace un tick, vamos a incrementar la cuenta actual. Y esta es una parte importante. Yo en ningún momento me meto dentro, por ejemplo, componente.constructor o componente.tick o componente.willOnMount. Bueno, ese sí en realidad, pero el constructor y el tick no me meto dentro de eso, porque eso es privado de mi componente. Yo tengo que ver el comportamiento. Por lo tanto, yo lo que hago, como setInterval es una propiedad global, yo voy a hacer una especie como de espía, que ustedes la podrían hacer con una librería como Xenon o con Jasmine o con lo que ustedes quieran hacer para stubs, espías, etcétera, todas esas herramientas de testing. Pero básicamente lo que quiero hacer es guardar lo que me entregue, este callback, que es el tick. Y se lo entrego y voy a decir que acá el current count, que básicamente va a ser lo que esté acá en el count, props count, es decir, lo que yo le estoy pasando acá desde el estado, debería partir como 0. Después de llamar este callback, que es el que le entrego al setInterval, que asimismo es este tick, que es esto, debería incrementar, ¿cierto? Debería llegar al nivel del incremento, y si es que lo llamo de nuevo, debería ser el doble del incremento.
De esta manera nosotros estamos probando, estamos testeando el comportamiento y no la implementación interna. Y esta es el único pero, que son las funciones de ciclo de vida de React, que la verdad es que la única forma que hay de probarlas es llamándolas directamente, pero sin meterse dentro de la misma, sin ver qué es lo que, digamos, los intersticios de la misma función. Simplemente vamos a decir que al llamar acá el component without mount, que lo llama automáticamente React cuando va a desmontar un componente, esto debería hacer el clear interval del intervalo que estamos guardando. Y esas son las aserciones de un componente con estado. Y rápidamente acá les voy a mostrar más o menos cómo sigue. Es la misma idea para todos los demás. Por ejemplo, en este counter list, le decimos que va a mostrar el número adecuado de counters. Estoy diciéndole que el counter's length debería ser 2, si es que yo le entrego 2. Y que la propiedad de cada uno de ellos, las propiedades de cada uno de ellos corresponde a eso y a eso, las que yo le estoy entregando. Y eso lo hago por medio de every subtree, que en el fondo puede devolver más de un solo subtree. Y acá hay un test para decir cuando el contador está vacío, cuando el array está vacío, debería no encontrar ningún componente tipo counters. Y finalmente el app, que es este componente que me entrega al principio los contadores y tiene este clic para agregar uno más. Es algo bastante parecido a todo lo demás, que básicamente vamos a decir que primero que existe, que lo podemos encontrar en el árbol, el counter list. Segundo, que las propiedades son iguales a las que yo espero. Vamos a decir que rendería un botón con texto. Y que al hacer clic al botón, y acá esta es una de las cosas importantes, nosotros, por ejemplo, si estuviéramos haciendo un testing en Ruby o en Java, es muy común llamar las propiedades directamente y decir, acá sería, por ejemplo, handle click. Decir que handle click hace algo. Pero acá la mentalidad es diferente, no estoy llamando una función, no estoy llamando una parte interna de la implementación, sino que estoy llamando un comportamiento. Por lo tanto, yo digo que al hacer clic al botón, me va a añadir un contador. Por lo tanto, digo, bueno, los contadores al principio van a ser igual a los por defecto, que están acá arriba. Y si es que yo hago un clic, debería ser igual a eso más uno nuevo. Si es que hago otro, eso más dos nuevos. Esa es toda la ciencia. ¿Cómo vas, Nicolás? Vamos bien. Creo que vamos ya sobre el tiempo. ¿Te queda mucho? No, me quedan 3 slides. Perfecto. Entonces, a modo de resumen, ¿qué es lo que tengo que testear? Testeo lo que se rendería para dadas props, comprobar todas las ramas, todas las branches, es decir, todos los if, else, etc. Que las props pasadas a los componentes renderiados sean las correctas, que el comportamiento de los handlers sea el que yo espero, es decir, si yo defino un handle click, cuando yo lo llame debería pasar lo que yo espero. Y para los componentes con estado, el estado resultante de un evento debería ser el esperado y el estado resultante de una cadena de eventos debería ser el esperado. Así que, bueno, acá les dejo este repositorio en Burabure/React Testing. Pueden hacerle un clone y básicamente lo único que tienen que hacer es npm install, npm start, npm test. Y con eso lo pueden tener para referencia de cómo testear componentes de React. Además, ya viene configurado este proyecto para Webpack, para Babel, para Journey, y todas esas otras cosas que uno se demora bastante rato en configurar. Así que también lo pueden usar como boilerplate si es que ustedes quieran. Y eso, muchas gracias a todos. ¡Bravo! Gracias, Nicolás. Qué buena charla. Creo que
nos das un muy buen resumen en cómo aproximar un problema que es probar en React, en JavaScript en general, que no tenemos mucha cultura de esto. Para no alargar mucho, te voy a hacer una pregunta sencilla mientras Verónica se va preparando, y es, ¿tú qué crees que conceptualmente es lo más difícil de probar en JavaScript? Es decir, para personas que no están acostumbradas a probar, porque ciertamente en muchos proyectos no es común probar. ¿Cuál fue tu mejor aprendizaje o como el momento en el que te hizo clic probar y qué le recomendarías a personas que están intentando hacer las cosas bien? El momento cuando yo decidí probar de verdad, yo creo que fue cuando empecé a escribir Rails y me di cuenta de que después de la aplicación, a medida que empieza a crecer, es imposible uno mismo hacer los testing manualmente, que tienes que ir a la página y hacer clic y mandar esto por consola y esto. Uno tiene que empezar a automatizar, ¿cierto? Y sobre todo cuando es un proyecto serio, con más razón aún. Y al final eso permite a uno resolver los bugs de manera más fácil. Ahora también quisiera agregar, lo más difícil de probar en JavaScript es el asunto de que todas las funciones pueden hacer efectos secundarios. Por ejemplo, crear una base de datos, ir a buscar al DOM, qué sé yo, efectos secundarios, cosas que no devuelve directamente la función. Eso es difícil de probar porque tienes que ocupar espías, tienes que ocupar staff, tienes que ocupar mocks, tienes que ocupar una serie de cosas. Por lo mismo también a mí yo he decantado por la programación funcional porque es más simple, es más clara.